Bueno, y bueno, luego tú llegas entonces al seminario. Sí. ¿Y con qué mundo te encuentras en el seminario? Bueno, con 13 años. precisamente hay un libro que dice que ETA nació en el seminario, un libro gordo, que está lleno de afirmaciones y de documentos franquistas, fascistas, policiales, y trata de hacer ver que ETA nació en el seminario. Pues de eso absolutamente nada. O sea, el ambiente que nosotros encontramos en el seminario era un ambiente totalmente españolista, no se hablaba euskera, no había clases de euskera. Las primeras clases de euskera se hicieron, yo entré al seminario en 1953, pues las primeras clases de euskera, que las dio Carmelo Echenagusía, que fue el obispo de Iurreta, pues fueron en el año 63, por ahí. Y es decir, que el ambiente de profesores, etcétera, era un ambiente totalmente contrario, diríamos, al nacionalismo. Y no solamente el ambiente, sino que hubo acciones y actitudes por parte de los responsables del seminario, mientras yo estuve en el seminario, pues que eran de persecución más bien política, y de persecución política no a los que pudieran ser españoles, sino de persecución política a los que teníamos más o menos una orientación nacionalista. Y como ejemplo, en los años 1960 más o menos, pues yo ya llevaba desde el 53, ya llevaba 7 a 8 años en el seminario, pues nosotros habíamos un grupo, entre los que estaba gente de Durango como Imanol Olavarría Bengoa, Sarra, que le llamábamos, y que nos pasábamos documentación clandestina que nos llegaba desde Venezuela o desde Argentina. Me acuerdo, había una revista, Budari, y luego otros papeles que publicaban un grupo de curas clandestinos. Pues entonces hubo uno de los profesores, Pablo Bilbao Aristegui, que uno de cuyos hermanos fue presidente franquista de la Diputación de Vizcaya, pues este nos cogió pasando esos papeles y hubo 2 expulsiones, un tal Javier Fresnedo Chinchurreta, que ha muerto hace un año, Pujana, Juanjo Pujana, que fue presidente del Parlamento Vasco, de Ceanuri. Estos 2 fueron expulsados por considerarles responsables de la distribución de esos papeles, y a Imanol Olavarría Bengoa, como a mí y a algunos otros, nos sancionaron gravemente. Posteriormente hubo otra acción por la cual también estuvimos a punto de ser expulsados. Hubo un profesor, Rafael Belda Dardiñá, entonces era de lo más progre que había en la iglesia en Vizcaya. Y entonces este nos daba, cuando ya estábamos con 18, 19 años, ya casi en teología, pues nos daba unas clases sobre los sistemas políticos y, entre otras, nos hablaba de la guerra civil española y, en concreto, de la postura de la Iglesia española respecto de la guerra, de la cruzada, que se llamaba. Y en esas clases Belda llegó a decir que don Mateo Mújica, obispo de Vitoria, conservador
muy conservador a nivel moral y de costumbres, pero un hombre muy respetable por lo que luego pasó. Decía Diego Belda que don Mateo Múgica había firmado el documento colectivo de los obispos españoles en favor de la cruzada, de la guerra. Y entonces cuando comentó eso, yo levanté el dedo y le dije: señor Belda, usted está equivocado. Monseñor Mateo Múgica, sí, al principio, por las falsas informaciones que tenía, dijo que apoyaba el régimen, pero luego, una vez que tuvo otra información más fidedigna, hizo un documento que se llamaba Imperativos de mi conciencia, en la cual se desdecía de lo que había dicho y reconocía que la guerra fue cruel, que la condenaba, y no firmó el documento colectivo de todos los obispos españoles, y no lo firmó él, y no lo firmaron otros dos, un obispo de Cataluña y otro creo que de Valencia, por ahí. Entonces, estando así las cosas, quisimos probarlo, avalar lo que yo había planteado al señor Belda. Y entonces nos escapamos del seminario, tres, entre otros Imanol Olavarría, que él no se acuerda, porque él no se acuerda de eso, y Fresnedo, ese que murió, y nos escapamos del seminario y fuimos a Zarauz, donde entonces estaba casi ya muriendo Monseñor Mateo Múgica, tenía 90 y tantos años, estaba enfermo, se levantó de la cama cuando le explicamos lo que queríamos y se puso de rodillas debajo de un armario, en el último cajón del armario, allí sacó un documento y era una copia de Imperativos de mi conciencia, en la cual exponía su planteamiento contrario a la guerra. Con eso ya nosotros fuimos como un trofeo al seminario y le dimos a Rafael Belda, la primera clase: don Rafael, ahí tiene, el Imperativo de mi conciencia. Aquel se quedó rojo y no dijo ni mu. Y entonces, claro, en el seminario ya se dieron cuenta de que nos habíamos escapado a estar con Múgica, y entonces nos advirtieron también de otra sanción. O sea, que lo de que el seminario, Queta nació en el seminario, es un cuento que no lo cree ni el que lo escribió. Y precisamente uno de los responsables de nuestras almas, el que se llamaba director espiritual, José María Irigoyen, que era de Zarauz, pues este señor, en sus charlas, siempre decía: prefiero un cura mujeriego a un cura político. Y así lo llevaron a cabo. Así lo llevaron a cabo porque aquellos escarceos que teníamos nosotros de nacionalistas y tal, pues fueron totalmente perseguidos.